Hola, hoy voy a hablar de magia. Sí, por eso está este señor aquí. Este señor se llama René Laván, o se llamaba, porque murió en 2015. Y vamos a hablar de magia. Este señor él podría, aunque él se decía llamar ilusionista, realmente es una persona increíble, uno de los mejores magos de la historia. Como digo, le faltaba una mano. Y es un poco como la IA. La IA para nosotros es un mago que le falta una mano, con una capacidad para usar trucos increíble. ¿Y qué hacía René Laván para poder engañarnos, para poder ilusionarlos? Pues usaba el lenguaje, la comunicación. René Laván tenía una capacidad comunicativa increíble. Entonces, mientras nos estaba contando una historia durante su espectáculo, nosotros estábamos centrados en la historia, en el lenguaje, en lo que nos decía, y no veíamos el truco, no lo podíamos ver. Cuando otros magos usan las dos manos, en una nos esconden el truco y con la otra nos la enseñan para que estemos distraídos, él no podía hacerlo, con lo cual utilizaba el lenguaje. Lo mismo que utiliza la inteligencia artificial. Pero recordemos, como me dice aquí atrás, la IA no es magia, son matemáticas. Como decía René Laván, él no era un mago, sino un ilusionista. Bien, ¿y qué es una neurona? Una neurona es lo que aparece aquí en la pantalla, no tiene más. Tiene unas entradas X1, X2, X3, que son las características de cada dato, ¿vale? Que puede ser la velocidad, la altura, la edad, que entran a la neurona y a la salida se le aplica una función de activación. ¡Uy, qué complicado! No, no tiene mucha complicación. Al final, cualquier red neuronal, desde la IA generativa hasta una red neuronal de una única neurona, utiliza la misma fórmula, I igual a WX más B. ¿Y qué es X? Pues esta entrada, los datos que metemos a la entrada, no tiene más historia. ¿Y qué es W y B? W son los famosos pesos de los modelos. Este modelo. Pero tampoco tiene historia, es multiplicar el X por el W. Y es la única fórmula que voy a poner en este vídeo. Y se le suma B, que es el sesgo, digamos, lo que haríamos si no hubiera entrada de ningún tipo. Si nosotros somos tendientes a irnos de vacaciones, aunque no haya entrada salarial, pues posiblemente no vayamos igual. Pues este B es el sesgo, esa tendencia innata que tenemos, ¿no? Y no tiene nada más. Uy, sí, tiene algo más, la función de activación. Bueno, claro, si todas las neuronas de una red neuronal, que como veremos tiene muchas interconectadas, fueran lineales, pues la salida solo podría representar funciones lineales. Combinaciones como quieras de funciones lineales, pero funciones lineales. Y en la vida, la mayoría de las funciones que tenemos, perdón, de clasificación, de identificación de un resultado, de detección de fraude o de lo que sea, no son lineales, son no lineales. Por lo tanto, necesitamos una función de activación no lineal a la salida. Pero en general, la función de activación de salida es una función que se llama ReLU. Y la función de salida hace que la salida final sea lo mismo, esta función lineal, o cero. Lo mismo si la entrada es positiva y cero si es negativa. Y no hay nada más. Esto es una neurona, componente básica de cualquier red neuronal. Bien, hay dos tipos de redes neuronales fundamentales. Las redes neuronales simples, como esta, que solo tiene una capa, y las redes neuronales profundas, el deep learning que llamamos. La única diferencia, una tiene una única capa, se le llama capa o fila o como quieras llamarle, o columna de neuronas, y la otra tiene muchísimas capas. ¿Qué ventaja tiene tener muchas capas? Y no hablemos de representación de patrones o de encontrar patrones. Ya veremos que eso no es lo que hacen las redes neuronales por defecto. Las ventajas son que puede representar más funciones, claro, si tiene más capas, puede representar más funciones, ¿no? Eso está claro, tiene más capas, más neuronas, puede representar más funciones y por lo tanto aproximarnos y detectar e identificar y simular más funciones. Además, funciones más complejas porque tiene más combinaciones aquí entre todas las neuronas. Eso parece evidente. Y además generaliza mejor. Permite no centrarse tanto en los datos de entrenamiento, sino poder generalizar a datos nuevos. ¿Vale? Inconvenientes. El overfitting. ¿Qué es el overfitting? Si las funciones pueden ser mucho más complejas, se pueden adaptar demasiado bien a los datos de entrenamiento. Pueden crear una función tan compleja y tan imaginaria y tan difícil de existir y tan poco realista, poco probable en la realidad, que después cuando llegan los datos reales, otros datos, pues ya no funcionen. Eh,
Y otras dos cosas que son el desvanecimiento del gradiente y la explosión del gradiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que cuando tú actualizas los pesos de las neuronas, ya veremos cómo, puede ocurrir que los pesos en la parte final sean muy pequeños, los gradientes sean muy pequeños, y como se va multiplicando hacia atrás, en las capas iniciales sean cero. Si son cero, ya no se entrena, porque no se cambian los pesos. Los gradientes son los que cambian los pesos. Por lo tanto, se pararía de entrenar. Pero también puede ocurrir que sean grandes y al ir multiplicando sean exponenciales y por lo tanto sean infinitos y también se pare de entrenar. Entonces, hay métodos como el batch normalization, del que no hablaremos, para que las salidas de estas neuronas se mantengan en unos márgenes y esto no ocurre. Bien. Y por último, hay unas curiosidades. Las redes neuronales totalmente conectadas, básicas, no las convolucionales, no las LLM, etcétera. Las básicas, una red neuronal convencional no reconoce patrones. Lo único que hace es aproximar funciones con un método de optimización y mediante el ensayo y error. Tú le metes una entrada, te da una salida en función de los pesos y esas funciones lineales y funciones de activación que vimos, te da una salida, la comparas con la salida real, te da un error y ese error lo propagas hacia atrás para actualizar los pesos y que la siguiente vez el error sea menor. Pero no sabe nada de patrones. Eso es lo primero. Otra cosa son los CNNs, son las redes convolucionales y otra cosa. Y otra cosa importante es mucho mejor para el mismo conjunto de neuronas que quieres tener más capas, menos neuronas con más capas que menos capas con más neuronas. ¿Por qué? Porque si tienes pocas capas con muchas neuronas, el número de parámetros por capa es el producto del número de neuronas por esa capa por el número de neuronas de la capa anterior. Si son muchas neuronas, ese producto es grandísimo, se multiplica mucho. Mientras que si son pocas neuronas, esos productos son menores. Y lo único que se hace es sumar esos parámetros y no multiplicar. ¿Vale? Vamos a explicar ahora entonces cómo se entrena. Y lo vamos a hacer con una simulación, que es la de un guiso. Cuando entrenamos una red neuronal, es una cosa parecida a un guiso. Normalmente no creamos la red de cero, la red ya existe. Hay una red con unos parámetros que ha sido entrenada por otro tío más listo, nosotros no somos unos inventores y utilizamos esa arquitectura que hemos visto con esas neuronas y le cargamos los parámetros. Realmente lo que utilizamos son los parámetros, ¿no? Que han sido entrenados. Los parámetros han sido ya optimizados. Eso es igual que el cocinero que va a hacer un guiso y piensa en lo que le contó la abuela de cómo tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que el transfer learning del que habíamos hablado. Pues es básicamente usar parámetros que han sido entrenados por otros y utilizarlos para mi guiso, para mi problema. Claro, tienen que ser parámetros entrenados en un caso similar. Igual que el guiso, tienen que ser cosas que me hayan enseñado para hacer fabada y no para hacer arroz. ¿Vale? ¿Qué más necesitamos para hacer un guiso? Además del conocimiento, es decir, en el modelo de los parámetros necesitamos los ingredientes. Los ingredientes son la entrada, lo que decíamos, el X1, X2 y X3. Son las features en un modelo. Esos datos que metemos y que después nos darán la salida que queremos aproximar. Bueno, en el caso del guiso, pues son los tomates, la carne, los pimientos. Eso lo necesitamos, tanto en un guiso como en un modelo. Luego necesitamos la arquitectura, no nos llegan los parámetros por el transfer learning. Nosotros no podemos coger unos parámetros y meterlos en una arquitectura de red con distintas capas y neuronas. ¿Por qué? Pues porque los pesos están asociados a las neuronas. Si tenemos más neuronas que pesos por neurona, hay un lío. Eso no funciona. Habrá neuronas que no tengan pesos. Tiene que ser una arquitectura donde se haya entrenado esos parámetros igual que la que vamos a usar ahora. Bueno, pues en el guiso es lo mismo. Tenemos que escoger una cacerola, una pota, un utensilio, igual que el que la abuela había usado toda la vida para hacer el guiso. Si no, eso tampoco funciona, ¿vale? Una vez que tenemos la cacerola, es decir, la arquitectura, tenemos el transfer learning, sabemos cómo hay que hacer el guiso, es decir, los parámetros del modelo, y lo tenemos ahí, tenemos que empezar a calentarlo. Empezamos a meterle datos con los ingredientes. Entonces, ponemos la cacerola al fuego, le echamos los ingredientes y empezamos a funcionar. Pues eso es el modelo con los ingredientes que van entrando y se van haciendo esos cálculos con las funciones lineales que habíamos visto antes. Bien, ¿cómo se hacen? Pues cada fogón en el guiso, pues probablemente tenga distintos círculos de calor que se van encendiendo en función de lo que le quieras dar, más calor, menos, por fuera, por dentro. Pues esto es lo mismo, las neuronas se irán encendiendo, apagando en función
de las entradas y del entrenamiento. Y hay un parámetro importante que es el dropout. ¿Qué es el dropout? El dropout es que apagamos una serie de neuronas para mejorar el entrenamiento, para que generalice mejor. Durante el entrenamiento lo que hacemos es apagar a lo mejor la mitad, un 20% de neuronas. Pues esto es lo mismo que en las potas. Los fogones podemos apagar la parte de fuera porque queremos que el calor le entre bien por dentro o queremos que sea muy uniforme y por lo tanto encender todos los fogones. Podemos ir variando las neuronas o los fogones o los fuegos que le damos al guiso. ¿Vale? Pero tenemos que ir rectificando de sal, porque claro, tenemos los ingredientes, pero tenemos que echarle sal. ¿Y cómo le echa un buen cocinero sal a un guiso? Pues primero le echa una cantidad más importante, pero sin pasarse, porque si no, al bajar el agua del guiso podría ya no haber manera de rectificar. Y luego al final, poco a poco le echa menos. Va probando y le va echando menos cantidades para ir rectificando. Pues eso es lo que se llama tasa de entrenamiento learning rate en los modelos. Es decir, según vamos entrenando, al principio hacemos que esa mejora en el error, esa reducción en el error entre la salida que da el modelo y la salida real vaya más rápido, ese entrenamiento vaya más rápido, igual que la sal, le echamos más, y después, conforme nos acercamos a un error menor o un error muy pequeño, vamos reduciendo esa tasa de entrenamiento, porque si no nos podemos pasar. Y entonces, igual que en el caso de la sal, ya no hay manera de volver para atrás. Entonces, la tasa de entrenamiento es lo rápido que vamos a ese mínimo, a esa reducción de error. ¿Vale? Igual que en la sal, lo rápido que le damos el condimento de la sal al guiso. ¿Y cómo sabemos si el guiso está acabado con su sal, con sus ingredientes? Pues en el caso del cocinero con su guiso, pues lo probará. Mirará si está perfecto. Si no se ha pasado, si se ha pasado puede quemarse, si se queda corto va a estar muy aguado. Pues mediante una función de optimización y un modo de optimización de la reducción de ese error que decíamos antes, vamos a hacer lo mismo en el modelo y lo explicaremos a continuación. Porque igual que el cocinero, si nos pasamos, llegaremos al overfitting, es decir, el modelo se ajustará mucho a los datos de entrenamiento, pero cuando le metamos datos reales no funcionará, no dará una salida correcta, no acertaremos, pero si nos quedamos corto, el error va a ser muy grande. Pues lo que decíamos, igual que el cocinero, si nos pasamos de cocción, eso va a estar quemado, y si nos quedamos cortos, va a ser muy aguado el guiso. Entonces, ¿cómo se optimiza el guiso? ¿Cómo conseguimos saber cuándo hemos llegado al punto y cómo nos acercamos al valor correcto del modelo sin tener overfitting? Pues lo podemos representar como un esquiador, este cocinero que ya no está cocinando y se dedica a descender por una rampa de esquí. Básicamente recordemos que la red neuronal lo que pretende es, dada una entrada, conjunto de entradas, porque vamos metiendo entradas, y una salida real que le proporcionamos, ir ajustando la salida del modelo que se parezca lo más posible a esa salida real. Es decir, que el error entre la salida real para una entrada determinada y la salida que da el modelo sea lo más pequeña posible. Bueno, eso es un descenso del error. ¿Cómo se consigue? Con lo que se llama con el descenso del gradiente. El descenso del gradiente lo que hace es llevar el modelo hacia el mínimo de ese error. Igual que un esquiador con sus esquís trata de bajar hacia la mínima altura del valle. Desde la montaña baja por la pendiente hacia el mínimo. Pues esto es lo mismo y lo hace igual. Busca bajar hacia el mínimo. Igual que el esquiador, si está en una planicie, no va a bajar. Si empieza a intentar descender, aunque esté en el alto de la montaña, en una planicie, eso no tiene curva suficiente como para bajar. Por lo tanto, se quedará ahí. Esto es lo mismo que el modelo. Si el modelo, los pesos del modelo, no los inicializamos, en el caso de que los estemos entrenando nosotros, no que partamos de unos parámetros ya escogidos, pero supongamos que no hagamos transfer rally, sino que intentamos entrenarlos de cero, pues tenemos que partir de unos parámetros, de una situación inicial en la que estemos una pendiente, porque si no estamos en una pendiente, el esquiador no va a bajar. Pues es lo mismo el modelo. Si entrenamos al modelo desde cero, sin utilizar los parámetros ya entrenados por otros, tendremos que parar, y hay soluciones de inicialización. Si no inicializamos los parámetros bien, eso se va a estancar, no va a llegar nunca al mínimo. Entonces tenemos que escoger unos parámetros iniciales adecuados. Lo mismo que el esquiador tiene que partir de una pendiente hacia abajo del valle, si no es imposible. Una vez que consigue partir de esa pendiente,
o ya tiene los parámetros entrenados, empieza a descender. Pero, claro, aunque tiene una tasa de entrenamiento, una tasa de descenso más grande o más cerca, va frenando o va acelerando según vea que se acerca más al mínimo o menos. Al principio irá más rápido y a lo mejor después reduce, como en el guiso, la sal, como en el guiso, la tasa de entrenamiento, primero más rápida, más grande y luego más lenta. También tiene que apuntar hacia el fondo del valle. Si apunta hacia un lado o apunta hacia arriba, no va a descender. Se va a caer o no se va a mover, o se va a mover muy poco, ir muy despacio. Pues en los modelos de redes neuronales, lo mismo, esa optimización, ese descenso del gradiente hacia el mínimo, reducir el alrededor al mínimo, tiene unas funciones de optimización para apuntar más hacia el mínimo, para dirigir esos cambios de pesos hacia el mínimo más rápidamente. Más que más rápidamente, más directamente. ¿Vale? Lo que rige para que vaya más rápido o menos es como la sal, la tasa de entrenamiento, pero estos Adam Optimization, RBS Prop, etcétera, lo que hace es poner los esquís dirigidos hacia el fondo del valle, para que no tarde tanto en llegar al fondo. Y eso es lo que hace ese tipo de optimizaciones. Y básicamente con eso ya hemos hecho todo. Hemos explicado lo que es una neurona, que al final es una función lineal AW más B, donde W son los pesos y B es el sesgo, a la que se le aplica la función de activación, que en las capas, la mayoría de las capas, es la función ReLU, que simplemente es la misma función lineal WX más B, si X es positivo y 0 si es negativo. Esa neurona se replica o bien en una única capa y por tanto hablamos de una red neuronal simple o en muchas capas con muchas neuronas, una red neuronal profunda o deep learning que tiene ventajas, puede representar funciones más complejas, más conjunto de funciones, pero tiene ciertas desventajas, lo que habíamos dicho, desvanecimiento y explosión del gradiente, al tener muchas capas y como tenemos que propagar los errores que se dan a la salida, entre la salida real y la salida que saca el modelo en un momento dado del entrenamiento, eso, modificar los pesos para reducirla, como lo hacemos hacia atrás, desde ese error hacia atrás, si esos cambios son pequeños, puede ser que se propague y al final las capas del principio den cero esos cambios y por lo tanto se pare de entrenar, o bien que se exploten, que vayan subiendo y que al final lleguen a infinito y también se pare de entrenar. Entonces, hay métodos como la batch normalization para que eso no varíe de unos valores. Además, hay unas curiosidades. Las redes neuronales básicas no reconocen patrones, lo que único son funciones de optimización, tratan de encontrar la función que se ajusta más a la salida que nosotros queremos encontrar. Y además, cuantas más capas y menos neuronas por capa, podríamos decir que mejor, porque tenemos menos parámetros para representar el mismo conjunto de funciones, porque tenemos el mismo número de neuronas. Si tenemos muchas neuronas, como el número de parámetros por capa es el número de neuronas de la capa por el número de neuronas de la capa anterior, si son muchas neuronas, ese producto es grandísimo. Mientras que si son muchos menos, ese producto es mucho menor. ¿Vale? Luego explicamos un poco cómo es el entrenamiento, con el guiso, transfer learning, aprendizaje o parámetros ya entrenados, o aprendizaje a partir de la abuela. Escoger la cacerola, es decir, tenemos que usar la misma arquitectura de red neuronal con la que se entrenaron esos parámetros, no podemos usar otra. Los fogones, que son las neuronas que se van activando con el dropout, podemos encender una parte del fogón y otra no encenderla. El dropout apaga ciertas neuronas. Una vez que hecho eso, tenemos que meter los ingredientes. Los ingredientes son las features, los X que decíamos antes. Pues la velocidad, el tamaño, la edad, lo que sea, lo que metes a la entrada para darte una salida. Pues en el guiso son los tomates, la carne o lo que sea. Luego, a lo largo del guiso, según está trabajando el entrenamiento del modelo, tenemos que rectificar de sal. Al principio echamos mucha, no mucha porque no tanta como para pasarse, pero bastante, y luego vamos rectificando poco a poco hasta el final, porque el agua va reduciéndose y podemos pasarnos de sal. Lo mismo la tasa de entrenamiento. La tasa de entrenamiento es lo rápido que queremos que converja el modelo hacia ese mínimo de error, reducir el error. Al principio lo ponemos muy grande porque el error es muy grande, pero luego al final tenemos que ir muy despacio porque si no nos pasaríamos. Si nos pasamos ya no encontramos el mínimo. Podemos no encontrar el mínimo. Y por último, tenemos que saber cuándo parar con la función de optimización que estamos minimizando y como en el guiso, si nos pasamos, va a estar
asado, va a estar quemado, si nos quedamos corto va a estar aguado, en el caso del modelo si nos pasamos tenemos overfitting, la función que nos saca el modelo se ajusta muchísimo a los datos de entrenamiento, pero es muy compleja, no es real en la vida real y por lo tanto no nos va a valer, cuando vengan datos que no son los de entrenamiento no va a funcionar. Pero si nos quedamos cortos, el error que vamos a tener, ese error entre la salida real y la salida que obtenemos va a ser muy grande y tampoco va a funcionar bien. En el caso del guiso nos vamos a quedar aguados. Pero ¿cómo se produce esa optimización durante el entrenamiento? ¿Cómo conseguimos ir a ese mínimo de error? En el caso del cocinero es muy fácil, probando. Pero ¿cómo hacemos en el caso del modelo? Pues mediante el descenso del gradiente y el backpropagation. ¿Eso qué hace? Pues igual que el cocinero en el esquí. Si no tenemos el transfer learning, es decir, si no partimos ya de unos parámetros que son buenos, que han sido entrenados en problemas parecidos y tenemos que partir de cero, tenemos que inicializar con unos parámetros que nos permitan no estar en una planicie de la montaña, porque si no, eso no va a bajar. Tiene que estar en la cuesta de la montaña para ir al valle. Pues tenemos que estar en una zona donde podamos llegar al mínimo de ese error. Lo mismo el esquiador. Y una vez que estamos en una zona de bajada, es decir, hemos inicializado bien o utilizamos unos parámetros que ya están, que se han utilizado en entrenamientos para casos parecidos en entrenamientos anteriores, pues lo que hacemos simplemente es, mediante funciones o algoritmos, optimizar nuestra posición hacia el fondo del valle para optimizar y apuntar lo mejor posible. En el caso del esquiador, lo que hace es tratar de siempre llevar los esquís hacia abajo, ¿no? Zigzagueando para acercarnos cada vez hacia abajo más rápidamente. No podemos poner los esquís hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba, porque no nos moveríamos o nos moveríamos muy poco. Pues en el caso de las optimizaciones, como la Adam Optimization, como el RSProp, otras optimizaciones de este descenso del gradiente, lo que hacemos es apuntar los esquís, no apuntar los esquís, sino apuntar el descenso del gradiente hacia el mínimo, lo más posible, para zigzaguear lo menos posible y apuntarlo más hacia el mínimo. La tasa de entrenamiento lo que nos da es la velocidad a la que nos acercamos y esas optimizaciones lo que nos da es cuánto apuntamos hacia el objetivo. Y con esto hemos acabado. Os agradecería que, que me dejéis comentarios en LinkedIn sobre qué os aparecen los vídeos, qué os parecen los vídeos, qué se podría mejorar, si se entienden, si no se entienden. Pronto sacaré, si todo va bien, otro vídeo sobre redes convolucionales con estos conceptos, pero ya las redes convolucionales, que son las que se utilizan para detectar carretera, para la conducción autónoma, para la visión artificial. Y por último, un tercer vídeo sobre un proyecto concreto utilizando redes convolucionales y por lo tanto redes neuronales profundas. Espero que os haya gustado y que no se os haya hecho muy largo. Muchas gracias a todos.